revelado, el impactante sacrificio del ganadero por dos hermanas apaches que transformó la batalla. Miguel, un hombre forjado por el sol abrasador de Nuevo México, se encontraba en su rancho, el eco de historias de valor y sacrificio resonando en su mente. A los 35 años, había abrazado la vida de ganadero como una extensión de su legado familiar, una tarea que se había vuelto un pilar de su existencia tras la muerte de su padre. Sin embargo, en ese día en particular, mientras cuidaba de sus animales, una noticia desgarradora irrumpió. Nayeli y su hermana se encontraban atrapadas en un conflicto, cazadas entre el odio que su pueblo y las fuerzas militares albergaban. La idea de ayudar a esas hermanas, descendientes de aquellos a quienes su gente consideraba enemigos, los sumió en una profunda desesperación. La voz de su madre reverberaba en su mente: la verdadera valentía reside en defender lo correcto, sin importar el costo. Miguel sintió un peso inaguantable sobre sus hombros, la presión de enfrentarse a la condena de su comunidad si decidía actuar. ¿Cómo podría llevar a cabo un rescate sin ser considerado un traidor? La culpa y la lealtad se enfrentaban en su pecho, mientras la furia de sus vecinos llenaba el aire en cada reunión del pueblo, donde hablaban de venganza, sangre y justicia. Mientras la tensión se alzaba en su hogar, su mente se tornó un torrente de pensamientos caóticos. La respiración se volvió irregular y podía sentir cómo sus músculos se tensaban por la incertidumbre. Cerrar los ojos solo traía imágenes de Nayeli, su mirada decidida y llena de fuego, y de su hermana, la sanadora, quien poseía una bondad a la que él quería aferrarse. Una chispa de valentía se encendió en su interior, alimentada por recuerdos de los cuentos de su infancia. Pero, valía la pena arriesgarlo todo para salvar a quienes podían ser enemigos. Decidido a actuar, Miguel emprendió su camino en una noche de luna llena. Cabalgaba hacia un destino incierto, sus pensamientos girando en un círculo vicioso de duda. La distancia crecía entre él y su hogar, y con cada paso se adentraba más en un territorio que había sido un campo de batalla ancestral. Su corazón latía con fuerza, una combinación de miedo y determinación. Mientras cruzaba los límites de su manera de ver el mundo, se preguntaba si podría reconciliar su amor por su familia con su deseo de justicia para las hermanas apaches. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La llegada a la ubicación donde se rumoraba que estaban las hermanas trajo consigo un momento de angustia. El silencio en la noche fue interrumpido por el sonido del viento moviendo las copas de los árboles. En su mente, la batalla era interna. El miedo a ser visto como un paria por su propia gente, el deseo de ayudar que crecía hasta hacerse insoportable, y la seguridad de su rancho, la última conexión con su padre. Entonces, atrapado entre decidir si seguir adelante o volver, la inminente llegada de los militares lo sacudió. En ese instante, el sonido de cascos resonó en la distancia, y el terror lo invadió. Miguel sintió que el tiempo se detenía, tendría que decidir ya, pues el destino de Nayeli y su hermana pendía de un hilo. Su humanidad se enfrentaba a la sombra del conflicto. ¿Sería capaz de mantenerse firme y salvarlas sin sacrificar su propia alma? Mientras el eco de los cascos se aproximaba, Miguel contemplaba el profundo abismo entre su lealtad a su gente y su sentido de justicia. Con determinación renovada, apretó las riendas de su caballo. No iba a permitir que el miedo lo dominara, sabía que la vida de Nayeli y su hermana dependía de su próxima decisión. En un susurro interno, la voz de su madre rescató un recuerdo familiar: la valentía no implica la ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él. Estas palabras resonaron en su mente mientras aguardaba en las sombras de la noche, aguardando entre los árboles. El corazón le latía con fuerza, no solo enfrentaba a los militares, también desafiaba el legado que le había impuesto su comunidad. La figura de Nayeli floreció en su mente no solo como una hermana apache, sino como un espíritu indomable que, a su manera, asumía la lucha por la vida. Ella había encontrado la fuerza en medio de la adversidad y esa fortaleza llamaba a Miguel a descubrir lo que realmente significaba ser valiente. Esa conversación interna lo llevó a un momento de revelación. Miguel se dio cuenta de que no solo luchaba por salvar a Nayeli y su hermana. Estaba en un proceso de transformación, un reajuste de su identidad y valores. La figura del ganadero que se había mantenido en la retaguardia por temor ya no era suficiente,
él necesitaba ser un agente de cambio, uno que desafiara las nociones de su pueblo con un nuevo sentido de propósito. Miguel se internó en el camino hacia donde se creía que las hermanas estaban escondidas. Debía ser astuto, observar el terreno, y aprovechar la oscuridad como aliada. Mientras se movía, una premisa se asentó firmemente en su mente: debían escapar de la situación sin dejar rastro. Habían llegado a un punto crítico donde cada decisión podría tener consecuencias irreversibles. El sonido de los cascos se hizo más fuerte. No era solo una advertencia, era un recordatorio de que el tiempo se agotaba. Miguel sintió que la adrenalina lo invadía, una mezcla de energía y ansiedad. Respondía a un llamamiento interno que, sin que él lo supiera, había estado creciendo en él desde que había comenzado el viaje. En un plano más profundo, Miguel se enfrentaba a sus propios límites. El dilema pesaba sobre él y sus acciones pasadas. Habría de confrontar el propio resentimiento que había albergado hacia los apaches. La lucha interna se manifestaba con cada respiración, cada batalla inicial entre historia y humanidad. Con un movimiento decidido, el ganadero tomó un desvío, evitando el camino principal donde los militares cabalgaban. Optó por un camino menos transitado, rodeado de matorrales. Aunque apenas iluminado, el rayo de luna lo guiaba, como si la naturaleza lo estuviera señalando hacia una nueva dirección, una que debía tomar en este cambio de vida. De repente, un grito desgarrador cortó el silencio. Miguel se detuvo en seco, el miedo invadiendo su corazón. ¿Era Nayeli? Una mezcla de rabia y desesperación brotó en su interior al mismo tiempo que aumentaba su determinación. El tiempo de la decisión había llegado, ya no podía dar marcha atrás. Con cada paso que avanzaba hacia el sonido, se adentraba más no solo en la misión de rescatar a las hermanas, sino en el proceso de redefinirse como hombre, como ser humano. Su viaje no era solo físico, era emocional, espiritual. El momento decisivo estaba por llegar. El eco de la lucha interna resonaba en su mente, hasta donde estaba dispuesto a llegar por lo que creía que era correcto. Con esa pregunta resonando, oyó el crujir de ramas y el aliento entrecortado de alguien conocido. Había puesto en juego no solo su seguridad, sino su alma en esta misión de rescate, y ahora, mientras la encrucijada se presentaba ante él, se dieron paso nuevas decisiones de vida o muerte. Con un corazón que latía al compás de la inminente confrontación, Miguel se dispuso a avanzar. La voz que había escuchado no era simplemente un eco en la distancia, sino un llamado que buscaba ser respondido. El dolor en ese grito resonaba profundamente en su ser, incrementando la urgencia en su paso. Mientras se aproximaba, cada paso estaba impregnado de un significado renovado. Ya no solo buscaba a Nayeli y su hermana. Se enfrentaba a una parte inexplorada de sí mismo, una que cuestionaba cada decisión que había tomado hasta ese momento. El autoritarismo de su cultura había modelado su percepción de la lealtad, pero la justicia personal empezaba a plantear nuevos interrogantes. Al llegar a un claro, Miguel detuvo su avance abruptamente. Desde la penumbra, vislumbró la forma de una mujer arrodillada en el suelo, con un rostro de angustia. Era Nayeli. Su corazón se detuvo un instante, el rostro dulce de su hermana contrastaba con la gravedad del momento. ¿Cómo había llegado a esa situación? Su mente rápidamente imaginó todas las formas en que podían salir de allí. La adrenalina lo invadió, y en ese instante, una revelación trajo claridad a su confusión. Miguel se dio cuenta de que en su deseo de rescatar a Nayeli, había comenzado un viaje más íntimo, la lucha por entender su identidad en un mundo de divisiones, donde dos culturas chocaban con ferocidad. No podía simplemente ser un salvador o un rescatador. Necesitaba ser el puente entre su comunidad y el pueblo apache, eliminar el miedo que lo había mantenido ciegamente al margen entre los árboles. La voz de su madre resonó nuevamente en su cabeza: la valentía no significa ser invulnerable, sino enfrentar el destino con la cabeza en alto. Recordando esas palabras, Miguel se sintió menos dividido. Tenía que actuar, no solo por Nayeli y su hermana, sino por su propia evolución. Apuntando la mirada alrededor, calculó los movimientos. Los cascos de los militares aún resonaban en la distancia, más cercanos que antes. Debía planear su estrategia con precisión. Cualquier error podría costar la vida de las mujeres y la suya propia. El instinto lo llevó a actuar. Con voz baja, pero clara, llamó a Nayeli. Ella levantó la vista, y en sus ojos vio no solo el miedo, sino también la chispa de esperanza que necesitaba. Debemos movernos, ahora, dijo mientras evaluaba la dirección de los sonidos de los cascos. Nayeli asintió, y en esos momentos de conexión, Miguel comprendió que su decisión no era solo una cuestión de heroísmo.
Era una batalla interna que desafiaba todo lo que había aprendido y creído. Mientras se adentraba en la oscuridad de los árboles, notó que su determinación se robustecía. A medida que empujaba la línea de su miedo hacia atrás, un nuevo compromiso personal crecía dentro de él, debía trabajarse a sí mismo tanto como a su misión de rescate, con cada paso que daba por el terreno incierto, la urgencia lo empujaba a pensar con más propósito. La lucha por redimirse se convertía en una maniobra táctica, el dolor de no querer ser parte de la violencia de un pasado en guerra encontraba ahora una razón. No iba a tomar este riesgo por la fuerza, sino por el entendimiento de que un futuro colaborativo era posible, y que su papel podría ser uno de reconciliación. Justo cuando creían haber encontrado un camino hacia la seguridad, un ruido delatador rompió la quietud de la noche. Miguel se detuvo, sintiendo que el tiempo se paralizaba. Sabía que la batalla por las vidas de Nayeli y su hermana apenas comenzaba, y el verdadero desafío radicaba en enfrentarse a su propio papel dentro de este conflicto. Aquel sacrificio personal suficiente para cambiar el rumbo de su vida y la de los demás. Mientras el crujir de las ramas se intensificaba, Miguel se preguntó si estaba listo para enfrentar no solo al enemigo externo, sino también al que habitaba en su interior. La revelación de que su verdadero combate era por la paz y la justicia, aún no había concluido, era un proceso en marcha que definiría su destino. La tensión se hizo palpable en el aire, y el eco del crujido de las ramas resonó en la mente de Miguel, como un tambor que marcaba el ritmo de su creciente inquietud. La incertidumbre que antes le perturbaba ahora se convertía en un poderoso combustible. La oscuridad de la noche se tornó en cómplice, y la densa maleza se convirtió en su refugio. Debo ser fuerte, se repitió, mientras su mente se aglutinaba en un torbellino de decisiones. Sabía que en ese instante había provocado un giro en su vida. El orgullo se enfrentaba a la culpa, y la lealtad chocaba con la necesidad de autoconocimiento. Reflexiones incesantes afloraron mientras el sonido de los cascos se acercaba, lo que provocó que su cuerpo instintivamente se tensara. ¿Qué significa realmente la lealtad?, se preguntó. De pronto, la imagen de su padre cruzó su mente, un hombre que había vivido convencido de que la obediencia era sinónimo de honor. Pero Miguel reformuló ese concepto en su propio contexto. La lealtad no podía ser un pacto para perpetuar el sufrimiento. No podía anteponer la tradición a su sentido de justicia. Los pasos de los militares reverberaban como un eco de recordatorio sobre la realidad que amenazaba con arrastrar a su hermana hacia un destino incierto. Visualizó el camino que habían recorrido juntos, la felicidad de las tradiciones que su familia veneraba, y el peso de una cultura que le había enseñado a temer lo desconocido. Era ese miedo el que lo había mantenido alejado de su propia voz. Hoy no voy a permitir que eso me defina, murmuró para sí mismo con la mirada fija en Nayeli, quien se mantenía alerta a su lado. Miguel sintió que debía tomar la iniciativa, pero no a través de la violencia. Estaba decidido a usar la astucia y la empatía como armas. Su mente comenzó a ejecutar rápidos cálculos sobre el terreno que tenían por delante. Eran solo dos mujeres y un hombre enfrentándose a un contingente armado. Pero no estaban solos, había un poder oculto en su unidad. Si podemos movernos en silencio, tal vez podamos evitarlos, dijo, intentando infundir confianza en su hermana, quien todavía parecía temerosa. Esa conexión fue un bálsamo en su vulnerabilidad. Mientras comenzaban a caminar, cada paso que daban era un acto de rebeldía, un desafío a las normas que lo habían forzado en un molde que no elegía. En ese momento, Miguel recordó lo que había observado de los cazadores en su juventud: la paciencia era tan vital como la valentía. Esa sabiduría tan antigua resonaba profundamente en su interior. No se trata solo de ser audaz, sino de saber cuándo y cómo actuar. Todo quedó en silencio, interrumpido solo por sus respiraciones contenidas. La realidad de la vida que habían dejado atrás se vio empañada por el eco de su deseo de un futuro. La compasión por su hermana, su deseo de protegerla, se convirtió en un faro que iluminaba el camino oscuro y peligroso que debían atravesar. La súbita aparición de un grupo de árboles caídos marcó un cambio en su dirección. Miguel decidió que debían esconderse detrás de ellos, lo que les permitiría observar a los militares mientras planificaban su siguiente movimiento. Debo ser estratégico. No puedo dejar que mi impulso nos cueste la vida, pensó, consciente de que el tiempo se deslizaba entre sus dedos mientras se mantenían en silencio. Un nuevo dilema se plantó en su corazón. ¿Y si nunca llegaban a casa? ¿Y si, en su búsqueda de justicia, debían sacrificar la seguridad de a quienes amaba? Tal vez todo lo que había aprendido sobre la lealtad y el sacrificio carecía de sentido en esta lucha por sobrevivir.
Un sonido a sus espaldas lo hizo girar bruscamente. La tensión en su cuerpo se elevó al límite. Miguel no solo debía proteger a Nayeli y su hermana, sino también decidir qué sacrificio estaba dispuesto a hacer por su propia realización. Era un momento de revelación profunda, su vida comenzaba a definirlo internamente. El silencio se cortó de nuevo con un grito lejano, y en ese instante, Miguel se encontró en la encrucijada donde se separaba la acción y la reflexión. Lo que estaba a punto de transpirar no solo definiría su futuro, sino que podría romper las cadenas que lo unían a un pasado que ya no deseaba llevar consigo. La oscuridad parecía devorar su determinación. Estaba claro que el camino por elegir implicaría uno de los momentos más difíciles de su vida. ¿Sería capaz de sostener la balanza entre el deber y el deseo de un futuro mejor? La decisión pesaba en su conciencia, y el tiempo seguía sin darle tregua. El sonido del crujir de las hojas se detuvo repentinamente. Miguel sintió que un vacío lo envolvía, mientras el corazón le latía con fuerza. La espera se había convertido en una temporada interminable de tormento. No solo estaba ligado al bienestar de Nayeli, sino a una realidad desagradable que comenzaba a dejar una huella imborrable en su alma. Obtener claridad era necesario, y en ese silencio crujiente, su mente se encontraba en la vereda de la confrontación interna. El dilema se asentaba en su pecho como una piedra en el agua. ¿Qué sacrifícate por una vida que tal vez jamás podría sentir su esencia? No puedo fallarles, se dijo, al tiempo que cuestionaba si ese deber en particular era realmente la verdad a la que se había aferrado. Un susurro de duda comenzó a infiltrarse en cada rincón de su pensamiento, desafiando su sentido de identidad. Era como si una versión de sí mismo, más audaz, comenzara a emerger desde las sombras. Recordó las historias de valientes guerreros que a pesar de la adversidad no daban un paso atrás. Nunca se dejó consumir solamente por la tradición, todo lo que había aprendido podía ser reinterpretado a través de su propia perspectiva. La lealtad se redefinía en un contexto donde el sacrificio no debería ser el único legado. Mientras se preguntaba qué hacer a continuación, Nayeli se movía inquieta a su lado. Su vulnerabilidad era un recordatorio constante del mundo que lo rodeaba. Cada gesto que ella realizaba echoaba en su mente. Su rol como protector se intensificaba, y sin embargo, esa presión también despertaba un fuego creativo dentro de él. Tenía que encontrar una forma de convertir esa adversidad en un impulso. Lo que hacemos hoy definirá quiénes somos mañana, reflexionó, un mantra que surgía con cada respiración. Miguel observó dónde se encontraban. La maleza oscurecida ofrecía no solo un refugio, sino un lugar estratégico. Con su mirada fija en el grupo de árboles, ideó un plan en su mente. En lugar de confrontar directamente a los militares, podrían aprovechar lo natural a su alrededor. Era una jugada arriesgada, pero asumiendo el control de su entorno, aumentaba sus probabilidades de supervivencia. Apenas había comenzado a hablar con Nayeli sobre la estrategia cuando vio a uno de los soldados alejarse del grupo. La posibilidad de dividir la atención de los suyos brilló como un faro en su mente. Con una táctica calculada, tal vez podamos lograrlo, pensó. La idea de conseguir que un solo soldado se alejara mientras no perdían de vista al resto se volcó en su conciencia. ¿Escuchaste eso, Nayeli? Ese ruido puede ser nuestra oportunidad. Necesitamos movernos y actuar como uno solo, dijo, mientras el instinto lo guiaba hacia una posición más favorable. Nayeli se enderezó, consciente de mirar su rostro. La incertidumbre y el miedo todavía danzaban en sus ojos, pero había algo más, había una chispa. La conexión entre ellos, el silencio compartido, se convirtió en un impulso colectivo. Miguel se dio cuenta de que cada reacción de su hermana no solo reflejaba su propio miedo, sino también su valentía. Esa revelación reconfiguró su sentir. La empatía y el coraje eran factores igual de importantes en el camino hacia su liberación. Sus manos temblaban ligeramente, pero esta vez no era de temor, era la adrenalina del desafío la que lo invadía. Hoy, lucharemos por más que por nuestra piel, murmuró. El grito lejano resonó de nuevo, esta vez más cerca. Miguel tomó una decisión definitiva. La acción no solo erigiría un puente hacia la salvación, sino que le permitiría a él y a Nayeli forjar un nuevo sentido de propósito. Es el momento, pensó. La batalla se volvería no solo un enfrentamiento físico, sino un grito de liberación personal. Una indemnidad lo invadió. Esta acción, fuera del deber, era una afirmación de su capacidad para decidir sobre su propio destino. Con un solo movimiento, Miguel tenía que actuar. La adrenalina agitaba su voluntad. Si no lo hacía, se arriesgaba a perder mucho más que un simple
Enfrentamiento. Estaba preparado para enfrentar no solo a los opresores, sino a sus propias limitaciones. Sería capaz de vulnerarse en favor de su verdadero yo, y mientras se preparaba para actuar, una sombra imprevista se deslizó tras él, augurando un nuevo giro en su búsqueda de justicia y autodefinición, un momento que definiría no solo su camino, sino también la esencia de lo que significaba perder y ganar de verdad. La sombra que se deslizó tras de Miguel lo hizo girar bruscamente, su corazón palpitando con la posible amenaza inminente. No era solo una manifestación del entorno, era el híbrido de su pasado y presente confluyendo, cada vez más cerca de lo que él creía que debe ser su futuro. Con una mirada rápida, identificó que era un viejo conocido, Mateo, un ganadero de la zona que había cruzado caminos con su familia en numerosas ocasiones. Mateo estaba abarrotado de heridas menores, la respiración entrecortada y la mirada determinada. Él, al igual que Miguel, había sido testigo del sufrimiento en la comunidad. En ese instante, como si los hilos del destino se entrelazaran, los ojos de Mateo reverberaron la misma lucha interna que Miguel enfrentaba. Este encuentro forzado en medio de la adversidad ofrecía una oportunidad inesperada, la posibilidad de unir fuerzas. «Vine a buscarte, Miguel», dijo Mateo, su voz grave cortando el aire tenso con connotaciones de una verdad no dicha. «He visto lo que les están haciendo a los nuestros. No puedo quedarme de brazos cruzados. Pero necesito tu ayuda». Los pensamientos de Miguel danzaron. Este era el momento. La decisión de unirse a otro con la misma pasión y deseo de cambio resonaba en su interior. Ya no era solo la responsabilidad hacia Nayeli lo que le motivaba, había un llamado colectivo que despertaba su sentido de pertenencia. Si un ser como Mateo estaba dispuesto a arriesgarlo todo, ¿por qué él no podría hacerlo también? ¿Qué planeas?, inquirió Miguel, su voz firme pero repleta de curiosidad por la dirección que tomarían. Desviar la atención de los soldados, explicó Mateo. Los distraeremos mientras tú y Nayeli escapan. Sé que la vida en la frontera te ha enseñado a ser ingenioso en la caza, y tengo algunas ideas que pueden ayudarnos. Mateo, en su mente táctica, estaba listo para encabezar un ataque en un entorno que conocía y donde podía aprovechar las ventajas. Pero no se trataba solo de un acto físico. Para Miguel, esto representaba un paso hacia el autoconocimiento, una confrontación directa con sus propios límites y debilidades. No solo estaba luchando por la supervivencia, sino también por redefinir su legado, por forjar una nueva historia. A medida que Mateo esbozaba sus planes, Miguel sintió el peso de la responsabilidad por sus propias decisiones. Cada paso que daba no solo definiría su futuro, sino también el de su hermana y el de su comunidad. Se proyectaban en su mente las caras de personas que habían sufrido a manos de la opresión, y cada imagen se volvía un combustible ardiente, alimentando la llama de su determinación. Un momento, interrumpió Nayeli, que se había mantenido al margen, observando a ambos con una mezcla de preocupación y admiración. ¿Y si se descubren? ¿Intentar escapar no es más peligroso que quedarnos aquí? Ella, después de todo, era carga y fortaleza en igual medida. La inquietud de Nayeli caló profundo en Miguel. Así, de la confusión, emergió una nueva verdad: cada decisión afectaría a los tres, y el enfoque debía ser una colaboración. Se miraron entre los tres, y en un instante, Miguel percibió que su lucha era un eco de valentía compartida. Si vamos a hacerlo, debemos coordinarnos, propuso Miguel, su determinación renaciendo con más fervor. No me puedo permitir que un solo paso en falso nos cueste todo. Mateo asintió, sin dudarlo. La conexión entre ellos se fortalecía. Aquello no era solo un sacrificio individual, sino un acto colectivo donde cada uno podría marcar la diferencia y redefinir su destino. Mientras ajustaban su estrategia y Miguel delineaba el rol de cada uno, un nuevo grito resonó en la distancia, atravesando el aire como un recordatorio de que la batalla era inminente. Con ese eco, el impulso de avanzar se volvió apremiante. Miguel sabía que la lucha era mucho más que un conflicto físico, en su esencia, era la afirmación de quienes elegían ser. A medida que se preparaban para actuar, una sensación nueva lo abrazó: el poder de sus elecciones. Pero, ¿serían suficientes estas decisiones para verdaderamente cambiar el rumbo de sus vidas? Mientras la ansiedad comenzaba a disolverse en la certeza de su misión, un silencio abrumador se instaló, como la calma antes de una tormenta. Lo que estaba por venir no solo definía su batalla, sino lo que Miguel finalmente descubriría sobre él mismo: la valentía escondida en el sacrificio. El reloj seguía corriendo, y Miguel no podía evitar preguntarse:
¿cuál sería el costo de su liberación? La tensión impregnaba el aire mientras Miguel y sus compañeros revisaban sus planes. La fragilidad de su situación era abrumadora, cada segundo contaba y la culpa por el posible fracaso comenzaba a devorar las certezas que había construido. Su mente se agitaba entre posibles escenarios, cuestionando su capacidad para enfrentar las amenazas, pero al mismo tiempo, el momento había llegado para confrontar su propia debilidad. Lo lograremos, repitió para sí mismo, mientras pensaba en Nayeli. Ella, que siempre había sido su motivación, ahora también representaba la carga que pesaba sobre sus decisiones. Había estado ahí para él en sus momentos de desesperación, un recordatorio de las responsabilidades que le habían sido impuestas. Su vida ya no le pertenecía solo a él. Ese hecho se tornaba claro, pero a la vez, se veía como una espada de doble filo. Mientras Mateo hablaba, Miguel se enfocó en su voz y en los movimientos del entorno. La adrenalina se combinaba con el creciente sentido de propósito. En la confusión, Miguel se preguntaba si la huida era la mejor opción o, en cambio, enfrentar de frente a aquellos que los mantenían atrapados en el miedo. A cada pregunta que emergía, la duda se transformaba en un desafío personal. Listo para actuar, pensó, visualizando cada detalle del plan. Siguió las instrucciones de Mateo, quien dividió tareas de manera meticulosa. Miguel no solo debía pensar en su propia supervivencia, sino también en sus habilidades para adaptarse y en cómo podría facilitar la escapatoria de su hermana. En ese instante, se percató de que la inacción nunca había sido una opción viable. El entorno se volvió más amenazante. La luz comenzaba a desvanecerse mientras el ritmo de sus corazones se alineaba con el del suelo que pisaban, un eco distante de los gritos y la dinámica de la vida cotidiana que amenazaba con resquebrajarse. Al observar a Mateo, notó la simbiosis que se había creado, uno necesitaba al otro para completar la misión, un intercambio de habilidades de una manera que nunca había imaginado que podría suceder. Es tiempo de actuar, dijo, levantándose. La determinación lo abrumaba y le daba una claridad inesperada. Se sentía parte de algo más grande. En los ojos de sus compañeros, encontró también una chispa de esperanza, un reflejo de confianza mutua que había sido forjado en medio de la adversidad. Aquel era un giro crucial, un momento que definiría su futuro. Mientras se preparaban, una revelación lo golpeó, nunca había sido solo él. Cada acción que había tomado hasta ahora había sido inmersa en la búsqueda de ser el hermano protector, el hombre que luchaba por su familia. Pero, ¿qué significaba eso realmente? A cada paso, cuestionaba si había comenzado a definir su ser en función de su historia familiar, olvidando quién era realmente. Como si respondiera a su inquietud, Mateo lo conminó a recordar que su fortaleza no solo residía en el deseo de proteger, sino también en el valor de tomar decisiones difíciles y exponerse. Eran esos momentos en los que la vulnerabilidad era parte del crecimiento. Miguel, al cerrar los ojos por un instante, reconoció esa verdad. Mientras se preparaban a despegar hacia lo desconocido, su corazón latía con determinación. Era hora de convertirse en el héroe de su propia historia. Pero al mismo tiempo, esa epifanía levantaba una sombra más profunda. ¿Qué sacrificios podría hacer en el camino? Con la inminente batalla acercándose, Miguel se dio cuenta de que cada elección que haría pasaría más allá de lo físico. La lucha no solo sería una batalla, sino una oportunidad para verse a sí mismo desde una nueva perspectiva. Sintió un tirón en su pecho, una nueva lucha interna comenzaba a tomar forma, y en un instante de iluminación, no podía evitar preguntarse qué tal si la auténtica revelación llegaba a un alto costo. ¿Él estaba realmente preparado para enfrentar la verdad sobre su propia identidad y el impacto que sus decisiones podrían tener en su elemental existencia? Con cada paso que tomaban, un nuevo nivel de intensidad se hacía presente. Todo estaba en juego y el futuro se veía más incierto que nunca. Miguel se sumergió en el bullicio del momento. El mundo a su alrededor se volvió un borrón, todo lo que lo rodeaba se desvanecía mientras su mente se concentraba en la única dirección posible, hacia adelante. La verdad de su lucha no solo implicaba un enfrentamiento físico, sino una búsqueda de su esencia. Esa noche no solo buscaba la libertad, buscaba a Miguel. Mientras sus compañeros se movían con precaución y urgencia, él se permitió un segundo para observar a Nayeli. La imagen de su hermana, vulnerable pero luchadora, iluminó su determinación. La responsabilidad que sentía hacia ella había sido, hasta ese instante, una carga. Ahora, se metía en su piel como un segundo impulso. ¿Era solo el deseo de protegerla lo que lo guiaba, o había algo más profundo suelto dentro de su ser? Las palabras de Mateo reverberaban en sus pensamientos.
Nunca había considerado hasta entonces que su fortaleza podría estar en la exposición, en la apertura de su fragilidad ante un mundo hostil. ¿Acaso podría enfrentar el miedo que lo invadía y salir fortalecido de esa experiencia? De repente, se dio cuenta de que no solo estaba en juego la salvación de su hermana, sino también su autoconocimiento. Cada movimiento, cada decisión tendría que ser una manifestación de sus deseos internos. Miguel respiró hondo, sintiendo la energía colectiva de su grupo. A pesar de la tensión palpable, había un sentido de cohesión. Miró a Mateo, con un brillo en los ojos que despertó su propia audacia. Aquí estamos, juntos, pensó, reconociendo que su papel no era solo el de Salvador, sino también el de un compañero en un viaje de revelación compartida. Mientras se acercaban al punto de no retorno, notó una puerta entreabierta a su izquierda. La curiosidad lo empujó a investigar una ruta alterna que podría permitirles evitar el enfrentamiento directo. Pero el eco de su dilema interno creció. Si elegía ese camino, ¿pondría a sus compañeros en peligro? Al observar sus rostros, vio la confianza que tenían en él, lo que lo hizo cuestionar si estaba de verdad a la altura de ser su líder. Fue ahí cuando escuchó la conversación entre Mateo y uno de los otros integrantes del equipo. Comentaban sobre la posibilidad de tocar la puerta del antagonista, enfrentarlos en una batalla de fuerza y astucia. La idea resonó en su pecho, entre la necesidad de proteger y el deseo de desafiar. Miguel sintió un flujo de energía en su interior. Con cada aliento se llenaba de coraje, preguntándose si podría convertir la incertidumbre en determinación en medio de este tironeo emocional. Un pensamiento surgió con claridad: la batalla más dura no sería con las armas, sino con su interior. Era el momento de despojarse de las capas de duda y forjar su identidad. Con eso en mente, tomó la decisión de liderar el grupo hacia adelante, pero no sin antes reconocer un sacrificio que debía hacerse. Era ahora claro que su éxito dependería de enfrentar sus propias sombras y esos viejos conceptos de protección que lo habían mantenido cautivo. Así, cuando Mateo dio la señal, en vez de buscar una vía de escape, Miguel decidió que enfrentarían juntos aquello que los había mantenido en la oscuridad. Tanto su vida como la de Nayeli dependían de esa elección, y solo de esa manera podría llegar a descubrir quién era realmente. Mientras atravesaban la oscura habitación, un grito desgarrador resonó. Destellos de luz en el camino indicaron que pronto darían un paso más hacia lo desconocido. La adrenalina se inequívocamente en el aire y Miguel se sintió más presente que nunca. Pero, ¿sería suficiente? La batalla no solo era física, sino personal. Con la fortaleza recién descubierta en su ser, se dirigió al frente, enfrentando a los que se interponían en su camino. Aunque el sacrificio de lo que dejaría atrás se cernía sobre él, no podía evitar preguntarse cuánto estaba realmente dispuesto a perder por alcanzar la libertad. La sensación de que el verdadero desafío apenas comenzaba lo envolvió, y mientras avanzaban, Miguel sintió que el futuro se tornaba aún más incierto. Cada paso podría ser el último, pero también el más liberador. ¿El costo de esta lucha sería más que un compromiso físico? Estaba preparado para afrontar lo que significaría su sacrificio. La singularidad de su situación se intensificaba, mientras los ecos de la batalla se acercaban. Lo que les esperaba podría cambiar sus vidas para siempre. Lo que Miguel descubriría en el fragor de la acción podría transformarlo en maneras que nunca había imaginado. La oscuridad que rodeaba a Miguel se fusionaba con una atmósfera tensa de anticipación. El eco de sus pasos resonaba en el suelo, una sinfonía de determinación y miedo entrelazada. Mientras sus compañeros avanzaban, cada uno sumido en sus pensamientos, Miguel sentía que la presión del momento no solo provenía del peligro inminente, sino del peso de su propia identidad. Había una necesidad urgente de reconciliar la imagen que proyectaba con la verdad de lo que era. Al cruzar el umbral de la habitación, una ráfaga de luz lo deslumbró. Ahí, en el patio central, un grupo de adversarios se preparaba, ajenos a la tormenta que se avecinaba. La adrenalina fluyó por sus venas al observar a sus enemigos, pero más que eso, sus pensamientos estaban ocupados en una lucha interna. La realidad de qué tipo de líder quería ser lo asaltaba. ¿Sería alguien que antepondría el deber de proteger a quienes amaba, o un guerrero que confrontaría su mayor temor, la vulnerabilidad? Mientras algunos miembros del equipo se dispersaban para buscar posiciones estratégicas, Miguel sintió que su instinto lo empujaba hacia el centro del conflicto. La vulnerabilidad de Nayeli, el peso de su responsabilidad, se transformaron en una llama que avivaba su resolución. En ese instante, se dio cuenta de que su papel no era separar a su hermana de la lucha, sino integrarla en la acción. Buscar la protección absoluta tenía un costo demasiado elevado.
A medida que formulaba su estrategia, recordó las palabras de Mateo sobre exponer su fragilidad. Era un concepto que había encontrado difícil de aceptar, pero en ese momento, comprendió que su valor podría residir no solo en su fuerza, sino en la capacidad de mostrar su humanidad. Si deseaba que su hermana se sintiera fuerte y capaz, debía mostrarle que él también era imperfecto y estaba dispuesto a arriesgarlo todo. Con cada decisión que tomaba ahora, comenzaba a construir su nueva identidad. Liderar su grupo no implicaba solo comandar desde el frente, estaba aprendiendo que se trataba de escuchar, de ser un faro en medio de la tormenta. Sí, había que luchar, pero también había espacio para la empatía, para el entendimiento y, sobre todo, para aceptar que cada miembro del grupo podía tener un papel que no había sido permitido antes, un lugar donde la vulnerabilidad podía coexistir con la valentía. Los gritos crecieron en intensidad, y con un profundo aliento, Miguel levantó la voz. Convocó a su grupo a unirse en un frente común, a no solo luchar por sobrevivir, sino a hacerlo en honor a cada uno de sus anhelos. Esta no era solo una cuestión de salir victoriosos, era una búsqueda compartida para entender sus propios caminos y los sacrificios que cada uno estaba dispuesto a cargar. Mientras sus compañeros respondían, dejando a un lado sus temores, Miguel se sintió renovado. Pero, en medio de esa creciente cohesión, un nuevo dilema surgió. ¿Qué sacrificio real estaba dispuesto a ofrecer, no solo por el bienestar inmediato de su hermana y su grupo, sino para alcanzar su autenticidad? Justo cuando estaba a punto de dar un paso decisivo al frente, el sonido de una puerta al otro lado se abrió, revelando a un enemigo conocido. El tiempo se detuvo. La figura imponente del antagonista en el umbral despertó un vendaval de emociones en Miguel. Tenía que decidir entre huir a la seguridad de lo conocido o enfrentar a quien lo había perseguido incluso en sus sueños. Mientras el aire vibraba con inminente confrontación, Miguel sintió que su decisión no solo influiría en la batalla física, sino que se convertiría en un juicio definitivo de su propio crecimiento personal. Lo que estaba en juego ahora no era solo su vida o la de Nayeli, sino una transformación que desataría ecos en su ser en cada paso. Y así, con el desafío a la vista, una pregunta resonaba en su mente. ¿Podría convertirse en el hombre que siempre había querido ser? Las luces parpadeantes dieron lugar a una intensa confrontación, y con cada latido del corazón, Miguel comprendía que la lucha acababa de comenzar. La verdad del sacrificio a la que enfrentaría lo llevaría hacia un profundo autodescubrimiento, llevando consigo una revelación que cambiaría su vida para siempre. ¿Estaba preparado para lidiar con la realidad de su antiguo yo mientras se sumergía en lo desconocido? La batalla no solo iba a ser externa, la más difícil sería la que lucharía contra sus propios miedos y limitaciones. La tormenta de emociones y decisiones que había estado construyendo dentro de Miguel finalmente llegó a un clímax. Estaba definido, no solo por el amor que sentía hacia Nayeli y su hermana, sino también por el reconocimiento de su propia luz y su sombra. La figura del antagonista frente a él no era solo un símbolo del peligro, también era una imagen de todo lo que había temido y de lo que anhelaba superar. Es el momento de ser quien realmente soy, pensó Miguel con determinación renovada. Con cada segundo que pasaba, las experiencias acumuladas, las historias escuchadas de su madre y el sacrificio de su padre se amalgamaron en un solo propósito definido: liberarse de las cadenas de sus miedos y estigmas y convertirse en un líder que abrazara tanto su vulnerabilidad como su fortaleza. Sin dejar de mirar a Nayeli, que se mantenía firme y decidida a su lado, Miguel sintió que la dirección que tomaría no solo afectaría a su futuro, sino también al de su comunidad. Es hora de enfrentarnos a nuestros demonios, dijo, alzando la voz para que su pequeño grupo lo escuchara. Las palabras no solo eran un mensaje de aliento, también representaban la verdad de su viaje. Cada uno de ellos era un reflejo de la lucha interna que se presenta al desear un cambio significativo. La batalla que enfrentaban no era simplemente contra las fuerzas externas, sino también contra el legado de odio y venganza que había ensombrecido sus pasados. Las primeras razas del amanecer que se asomaban por el horizonte parecían confirmar su determinación. Miguel se sintió invadido por una oleada de confianza. La luz del nuevo día era un símbolo de renovadas esperanzas. Sin importar lo que sucediera a continuación, lo que de verdad importaba era que habían decidido actuar, que estaban dispuestos a romper las ataduras de la tradición por una causa más grande, una causa que unía diferentes caminos. Se lanzó hacia adelante, su cuerpo en movimiento, su mente enfocada. Con un grupo que emergió tras él, Miguel se lanzó al desafío. El antagonista estaba frente a él, y lo que se desataba entre ellos no solo era una confrontación física, sino un choque de ideologías, de viejos rencores y nuevas posibilidades. En ese instante, todo lo que había vivido el sacrificio, el miedo, la duda se volcaba en un único instante de coraje. La lucha comenzó.
Miguel, más ágil y consciente que nunca, se movió entre sus adversarios, no por la fuerza bruta, sino por la astucia táctica que había adquirido en su vida como ganadero. Sus movimientos eran calculados, cada golpe un ecosistema de su vida, cada decisión un paso más hacia su realidad deseada. No estaba solo, su grupo se mantenía cohesionado, cada uno protegiéndose y actuando en sinergia, apartando la adrenalina de los momentos críticos. Miguel vio que, a pesar de la violencia que se desarrollaba, había una conexión palpable emergiendo entre él y Nayeli. El poder de la empatía y la lealtad que cultivaban podía cambiar el rumbo de lo que representaban. Ambos se apoyaron mutuamente, una manifestación viva del camino que habían recorrido juntos, demostrando que era posible ser fuertes incluso mientras cargaban sus vulnerabilidades. Juntos, eran imbatibles. Finalmente, con un último esfuerzo, Miguel se enfrentó al líder de los militares. Sentía que, en el acto de confrontarlo, se enfrentaba a sí mismo. Hoy no soy solo el ganadero que teme a la condena de su comunidad, pronunció, la voz firme en medio del caos. Hoy soy un hombre que elige el amor y la paz sobre el odio. No seré más un espectador. Estoy aquí para cambiar mi historia y la de mi pueblo. En ese momento, vio la incredulidad en los ojos del antagonista. El rencor que había en sus corazones se rompió frente a la fuerza del nuevo futuro que Miguel estaba reclamando. La batalla no fue fácil. Pero en el fragor de la pelea, Miguel sintió que cada golpe era un símbolo de su crecimiento, de su transformación. Cuando la pelea llegó a su fin y el silencio cubrió el panorama, Miguel se encontró de pie, sudoroso. Y cansado, pero triunfante. Había luchado no solo por la vida de Nayeli y su hermana, había luchado por su verdad, por un futuro donde la violencia no definiera su vida. Había conquistado sus miedos, fortaleciendo su posición en el corazón del conflicto y demostrando que su voz podía resonar. La luz del amanecer iluminó sus rostros cansados, reflejando el nuevo horizonte que se abría ante ellos. Miguel tomó de las manos a Nayeli y a la hermana, un gesto de unidad y conexión. Ellas eran el espejo de su transformación, ellos también habían enfrentado sus propios miedos. A partir de ese momento, Miguel se sintió renovado. No solo era un hombre que había luchado y sobrevivido, era un líder que entendía la importancia de la empatía. Juntos, comenzarían a construir un nuevo camino, uno donde la historia de sus vidas no estuviera marcada por el sacrificio, sino por la reconciliación. En la distancia, vio a Mateo acercarse, su propio viaje de valentía reflejado en el semblante de su amigo. Haremos esto juntos, se prometieron. Miguel sabía que el sacrificio individual había dado espacio a algo mucho mayor, una comunidad dispuesta a colaborar, a escuchar y a aprender. Así, la transición había comenzado, y con ello, la oportunidad de forjar un futuro donde la valentía se midiera en acciones de paz, no de violencia. Fue un viaje arduo, pero Miguel comprendió que finalmente había encontrado su destino, ser un puente entre mundos, desafiando los antiguos paradigmas con el poder de su transformación personal. Ahora, alzando la mirada hacia el futuro, Miguel sabía que podía seguir creciendo y contribuyendo a un cambio real. Esta era su vida, y estaba decidido a vivirla plenamente, con cada elección demandando autenticidad y coraje. Hoy, les comparto mi historia y mi viaje de transformación. Si esto resonó contigo, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir esta historia con aquellos amigos que necesitan inspiración. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y teorías sobre lo que acabas de leer. Juntos podemos crear un espacio donde las historias de superación personal florezcan.